Hablando la gente se entiende. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Se escucha y se respeta. Aquí te escuchamos a los cuatro vientos. Iniciamos. Habla País. Habla País. Saludos amigos, este es su espacio Habla País. Una vez más Ulises Jiménez y Julio Vargas para compartir con ustedes las informaciones que fueron noticias en toda esta semana y sobre todo a nivel nacional e internacional. Julio Vargas. Ulises, un placer siempre estar aquí en Megavisión, Canal 2, de 12 a 1 de la tarde por este espacio Habla País, compartiendo esta tribuna contigo. Bueno, Julio, muchos temas durante esta semana. El tema, sin lugar a dudas, que hay que tomar en cuenta es el caso del cierre de la oficina de la DEA, también sí. El caso Barra Payán. El anuncio del inicio del funcionamiento de la línea 12 del metro y también el debate sobre la fusión del MESID y del MINER que cobró vida durante toda esta semana y con el nombramiento del profesor Rafael Santos Badía al frente del ministerio del MESID. Pero eso tienes así. Un tema antes de que empecemos a debatir todo lo que hemos visto en la semana que ya casi concluye. Eso es así. Yo quiero hacer una parte antes de entrar de lleno en los temas de interés nacional para hacer énfasis en otro tema de interés nacional y haciéndome eco de esa misión de este espacio Habla País, que es poner a la gente a hablar, a los ciudadanos a expresarse. Yo quiero primero que veamos este, digamos, testimonio de una madre preocupada que representa a muchas madres de este país por una situación que ha sido invisibilizada por diversas razones, a pesar de que contamos con un marco jurídico excepcional. Este problema no ha sido enfrentado de la mejor manera. Vamos a ver este testimonio para que entremos en contexto de lo que estamos hablando y volvemos aquí con lo que quiero decir sobre esta situación. Hola, soy una persona común y corriente, con un hijo con trastorno del espectro autista no verbal. Necesitamos que las autoridades entiendan que los niños con espectro autista necesitan terapias, no porque sean un lujo, sino porque son una necesidad. También que a nivel laboral entiendan que las madres y los padres que tenemos niños con trastornos de espectro autista, a veces no dormimos, a veces estamos pasando por el duelo de tener un hijo con trastorno del espectro autista. A veces los niños con trastorno del espectro autista tienen selectividad alimentaria y por ende no se alimentan de la misma manera. También a veces los niños están contentos y de repente pueden entrar en crisis que puede terminar incluso en el hospital con un tranquilizante, entre otras cosas. Al nuestro país no estar realmente saber qué es lo que es la condición del espectro autista, piensan que los niños con espectro autista pueden ir a una escuela inclusiva. Es cierto que en algunas condiciones, si el autismo no es tan severo, el niño puede ir a una escuela con los demás niños, pero cuando el autismo es nivel 3, por ejemplo, es imposible que ese niño pueda ir a una escuela inclusiva. La inclusión en educación es importante y yo sé que es una realidad, pero no para un niño con trastorno del espectro autista no verbal nivel 3. Necesitamos que comprendan que una madre con un niño con espectro autista también tiene derecho a trabajar, que una madre con un niño con espectro autista también tiene derecho a tener acceso a un psiquiatra para su hijo sin tener que pagarlo aparte. También tenemos que entender que una madre o una familia con varios niños en el espectro autista, especialmente nivel 3, necesitan la ayuda del gobierno. No porque la necesiten porque es un lujo, sino porque es una necesidad. El Instituto Dominicano de Rehabilitación hasta ahora ha sido apoyo para muchas familias, pero necesitamos más ayuda. Necesitamos que nos tomen en cuenta. Ahí estuvimos viendo a Patricia, una ciudadana que, como dije, preocupada por una situación que está afectando a la República Dominicana, a la sociedad en general y sobre todo a los padres de estos niños que sufren del espectro
autista, y en el caso de ella y de su hijo, grado 3, que si no malentiendo es el peor, porque tiene problemas de la conducta del habla y del relacionamiento. Pero ¿qué pasa? Yo decía antes de ir al video, Ulises, que la República Dominicana tiene un marco jurídico excepcional que ha sido alabado por otros países, que incluso como país hemos sido ejemplo de otras naciones que vienen a ver cómo funcionan las leyes en esta nación, que vienen a nutrirse de cómo poder implementar estas leyes en esos territorios extranjeros. Estamos hablando de que en junio de 2023 se aprobó, incluso también sus reglamentos, la ley, para no fallar en el nombre, la ley 3423 de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Es una ley tan avanzada, si se quiere, que incluso establece multas económicas para aquellas personas, centros, escuelas, negocios, empresas que discriminen a personas dentro del espectro del trastorno autista. Establece multas financieras, como ya dije, para este tipo de discriminación, y también establece que el SENASA debe priorizar, a través también del Ministerio de Salud, debe priorizar la atención y la inclusión de estas personas a la vida en sociedad, algo que no está pasando. Pero lo que esta ley no establece, que incluso lamentablemente es tristemente célebre por el que Elizabeth Silverio, la pseudocientífica que neurocientífica autodenominada, que se autodenominó, participó en la elaboración en las vistas públicas, y por eso fue que esta ley adquirió notoriedad. Sin embargo, no lo ha hecho por las razones que deben ser. Ulises, una ley que no se conoce es una ley que no se cumple. Y porque no se cumple esa ley, estamos viendo situaciones como la de Patricia y muchas personas más que tienen que lidiar con un hijo o una hija que tiene el trastorno, el espectro del trastorno autista. Sin embargo, aunque si bien en el marco teórico sí hay una legislación que los protege y que llama a la gente a tener mayores niveles de inclusión para estos, no se toma en cuenta la vida de las personas que tienen que convivir con ellos. No se toma en cuenta que los padres pueden y deben llegar tarde a sus trabajos, a las empresas, y que, como incluso en el caso de Patricia, que ha tenido que renunciar a varios trabajos porque tiene que atender a su hijo, porque no consigue una empresa, un colegio, una escuela, una institución, salvo por el que ella misma dijo de la Asociación de Rehabilitación, que no consigue alguien que pueda brindarle ni siquiera la ayuda, sino la empatía, sino digamos, ese trato de comprensión para ella por esa situación que está viviendo. Y es precisamente ese el llamamiento que quiero hacer este sábado 14 de febrero, precisamente Día del Amor y la Amistad, y por qué no agregarle Día de la Empatía para con el otro, de que las instituciones, el Estado Dominicano está llamado no solamente a garantizar el cumplimiento de esta ley, sino de todas. Sin embargo, en este caso específico, de esta ley, que como ya dije, es una ley que no se conoce y por eso es una ley que no se cumple. Sí, ponerse en los zapatos de quienes tienen la responsabilidad de asistir, de guiar, de acompañar, de hacerle vida a este tipo de pacientes, ¿no? Es interesante. Cuando un ser humano, cuando un papá, una mamá está tratando, y lo digo porque conozco casos muy de cerca, y sé de la lucha, sé del trabajo, sé de los retos que están asumiendo para acompañar a sus hijos en este valle de dificultades que representa República Dominicana para las personas que padecen este trastorno. Ojalá seamos más empáticos, conozcamos más las personas, ayudemos a que sea más llevadera la vida con este tipo de trastorno o con las personas que tienen este tipo de trastorno. Ojalá, esperemos así sea. Ojalá la gente también se ponga en los zapatos de estas personas. Miren, otro tema pues que yo pienso que debemos tratar es el tema de del cierre, del anuncio del cierre, bueno, más que el anuncio, la materialización del cierre de la oficina de la DEA en la República Dominicana. De hecho, su principal responsable fue detenido y apresado. Lea Campos, la embajadora de los Estados Unidos en el país,
pues ha hecho el anuncio y un mar de conjeturas se han desatado a raíz de esta decisión. Miren, yo como dominicano, despojándome de cualquier pensamiento, elucubración, apasionamiento, tengo que decir que yo le tomo la palabra a Lea Campos. Yo le tomo el pulso a las acciones que tiene el gobierno de los Estados Unidos a cargo de Donald Trump. Yo personalmente. Yo quiero saber, quiero pensar, quiero creer, espero que este cierre sea algo muy temporal por el hecho de que sencillamente la decisión está en manos de los Estados Unidos, cerrar esa oficina. Como país nosotros no tenemos derecho a cuestionar que lo hagan. Ahora, yo espero que sea algo momentáneo porque sí necesitamos la asistencia, la ayuda, la colaboración, yo diría que la incursión de este tipo de oficinas en el país. ¿Por qué? Porque nosotros somos un puente. Nosotros somos un eslabón importante para la comercialización y el tráfico de la droga en todo el mundo, no solamente en América, en el continente americano. Entonces, evidentemente que nos afecta, hay que decirlo, nos afecta el cierre. Y por eso pienso que es algo temporal y que no ha habido una persona que haya colaborado más en toda la región con el gobierno de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico que el gobierno de Luis Abinader. Así lo evidencian todos los cargamentos que se han agarrado, así lo evidencian todas las personas que se han llevado desde este país para territorio de Norteamérica. Entonces, yo pienso que esto debe ser algo momentáneo. Porque República Dominicana sí necesita la DEA. República Dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas sí lo necesita. Y un empuje, un apoyo incondicional lo evidencia justamente, como dije, toda la droga que se ha agarrado. Nosotros tenemos que seguir atacando el narcotráfico. Nosotros tenemos que seguir arrancándole los jóvenes de las garras a las drogas. No podemos permitir que nuestros jóvenes, que nuestros niños incursionen en este caso. Y la rehabilitación o la reapertura de esta oficina debe ser cosa de agenda lo más rápido posible. Porque no podemos darnos el lujo de operar solamente con los agentes locales, con los agentes dominicanos. Ya vemos. Y todo aquel que haya estado involucrado en componenda, en contubernio, con esa persona que fue apresada, que dirigía la oficina de la DEA, tienen que ser puestos a la disposición de la justicia. Yo no sé si a la disposición del sistema del gobierno de los Estados Unidos, no lo sé. Ahora, todo aquel que confabuló, que complotó en alguna actividad que riña con la ley que establece la lucha antinarcótica en la República Dominicana, hay que develarlo y hay que entregarlo a la justicia dominicana o de Estados Unidos. Mira, hay que destacar la importancia de tener una buena gestión de comunicación. Algo que nosotros siempre hemos hecho aquí énfasis es en cuando no se abordan públicamente desde la perspectiva de la comunicación las situaciones. La ex agente de la CIA y hoy embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Lea Campos, estableció que se trataba de un caso de una investigación interna por corrupción dentro de las oficinas de la Administración de Control de Drogas en la República Dominicana. A través de una fuente se nos llegó la información ayer de que todo dato que se ventilara a partir del momento de ayer, cuando se anunció el cierre, se iba a hacer a través de los fiscales federales o de un fiscal federal de los Estados Unidos, porque se trata de un asunto interno. La persona, el supervisor de la DEA que fue arrestado vinculado a un tema de corrupción con el otorgamiento de visas a confidentes confidenciales, a informantes confidenciales, mejor dicho. Es decir, había un negocio en el que se otorgaban visas a personas que eran señaladas como, acabo de decirlo, como confidentes, secretos, ¿no?
del gobierno de los Estados Unidos cuando realmente no lo eran. Es por ahí que va el asunto. Por eso inclusive el canciller dominicano Roberto Álvarez salió a aclarar inmediatamente, porque contaba con la información de primera mano de la misma embajadora, que decía que no se trataba de un asunto que involucrara al gobierno de la República Dominicana ni a sus funcionarios. Exacto. Estamos hablando aquí de que no se trata de un tema de droga, que fue la gran sorpresa y por el asunto que todos nos alarmamos ayer, porque al decir que cierran las oficinas de la DEA en la República Dominicana, con esta batalla al narcotráfico que tiene tanto la República Dominicana como los Estados Unidos, y todos los casos de narcotráfico, que incluso políticos han sido extraditados por el tema del narcotráfico, todo el mundo se puso en paranoia, como se dice popularmente, porque creíamos que venía algo fuerte. Así es. Algo fuerte en el caso de la República Dominicana. Que venga algo fuerte en el tema estadounidense, bueno, ya eso es un asunto de ellos. Nosotros podemos respirar tranquilo por la aclaración oportuna que se hizo desde la Embajada de los Estados Unidos y desde el gobierno dominicano. Así es, nos vamos a la pausa, le dejamos con el resumen internacional con nuestro compañero Ernesto Trinidad y ya volvemos. Habla País. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Habla País. Internacionales, Habla País. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno está dispuesto a facilitar un puente aéreo hacia Cuba desde el país si La Habana lo solicita, en el marco del apoyo humanitario que México ha enviado recientemente al país caribeño ante sus dificultades energéticas y logísticas. Esta semana México envió 2 buques cargados de más de 814 toneladas de víveres y otros bienes en forma de ayuda humanitaria hacia Cuba, y ha reiterado su disposición a mantener asistencia adicional, al tiempo que ha defendido el diálogo internacional y el respeto a la soberanía cubana. Rusia y Ucrania reanudarán la próxima semana 17 y 18 de febrero en Ginebra las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz tras celebrar 2 primeras rondas en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de Estados Unidos. Existe un acuerdo de que será efectivamente la próxima semana, dijo Dmitry Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Posteriormente precisó que la reunión en formato trilateral se celebrará el 17 y 18 de febrero en la ciudad suiza, donde tuvo lugar en junio de 2021 la cumbre entre los presidentes ruso Vladimir Putin y el estadounidense Joe Biden, antes del comienzo de la guerra en Ucrania. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos ha comenzado a reorganizar recursos y personal para detectar casos en los que la ciudadanía pudo haberse obtenido de forma irregular. Según fuentes familiarizadas con los planes, la agencia ha enviado especialistas a distintas oficinas del país y ha reasignado personal para revisar expedientes antiguos. El objetivo planteado internamente sería aportar entre 100 y 200 casos mensuales de desnaturalización a la Oficina de Litigios de Inmigración durante el año fiscal 2026. Ernesto Trinidad, Habla País. Habla País. Aquí tu voz se escucha y se respeta. Habla País. Esas fueron las internacionales con Ernesto Trinidad. Ulises, rápidamente yo quiero referirme al caso de Barra Payán. Fueron liberados o no liberados. Se le varió la medida de coerción impuesta, presentación periódica y a una fianza a los principales señalados del desfalco por 40 millones a la Barra Payán, una institución emblemática de la República Dominicana. Y hay que decir que los abogados alegan que es un tema familiar por repartición de herencia. Tristemente se vea el nombre de esta, como ya dije, emblemática institución envuelto en esta situación, y decir que su fundador, tanto que se negó a
a abrir franquicias y sucursales, y hoy en día hasta ese legado fue traicionado por sus familiares. Eso es lo que hace el dinero. Esperemos que esto pueda resolverse de la mejor manera posible. En este caso creo que se ha actuado de acuerdo a lo que dicta el buen derecho. No había necesidad de prisión preventiva, y eso es un tema que ya usted y yo hemos hablado en diferentes ocasiones, la necesidad o no de la prisión preventiva en casos de malversación de fondos, de distracción de fondos y corrupción, pero vamos a esperar que la justicia continúe su curso y haga su trabajo. Así es, como tú decías, Julio, es una pena que una vez más, por dinero, un emporio familiar de tantos años y que ha dado tanto servicio a la sociedad dominicana, pues se vea empañado por yo diría que por dinero, por afán de lucro, por afán de dinero. La información que se suministró fue que por varios años estas personas que tenían a cargo la administración o la rectoría administrativa de este emporio, recordemos que luego del fallecimiento del fundador hubo una división que los familiares decidieron formar Barra Payán Junior, Barra Payán Original, Barra Payán Pelao. Bueno, el caso es que después de haber creado un nombre, este señor que empezó pues aquí en la 30 de marzo con San Juan Bosco, ahí era que estaba la principal, ¿no?, de ellos, y que se convirtió en una tradición no solamente para los dominicanos que viven aquí, sino que todo el que llega del extranjero, que viene, sobre todo los que vienen desde el Aila, pasan por ahí porque toman el kilómetro 0, 30 de marzo, y ahí se paran y se comen su acostumbrado y que hay unos escasos metros del Aila también, un Barra Payán. Sí, pero ya ese fue los otros días. Sí. Ese fue los otros días. Pero la tradición es de que todo el que viene de ahí, del aeropuerto, se para ahí en la 30 de marzo con San Juan Bosco, se come su sándwich, el que le guste, entonces el jugo con K o sin K. Y sabemos por qué. No hay que darle promoción a ese lácteo, pero por lo menos no hasta que entren como comerciantes. Exacto. Si se quieren anunciar, pues bienvenidos serán. De todos modos, es una pena que esto esté ventilándose en los tribunales de la República. ¿Cuántas familias no han tenido que pasar por los tribunales de la República para dilucidar y establecer qué le toca a cada quien? Bueno, a Dios que reparta suerte ahí, y bueno, que la justicia haga su trabajo. Miren, finalmente queremos hacer mención al anuncio que hizo el presidente de la República, Luis Abinader Corona, sobre la entrada en funcionamiento de la línea 2C del metro de Santo Domingo. Esa es la que va desde el municipio de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Si mal no recuerdo, los Alcarrizos están un poco más allá del kilómetro 14, kilómetro 16 más o menos, hasta el kilómetro 9. Estamos hablando de unos 7 kilómetros de metro. Recuérdense que el servicio del metro se va a unir a lo que ya está funcionando, que es el teleférico de Los Alcarrizos, y va a descongestionar considerablemente el tramo de la autopista Duarte desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Yo no circulo por esa zona, pero si yo tengo que usarlo, yo lo uso. Yo pienso que estarle haciendo pues el ruido, ¿no?, asistiéndole, acompañándole en el ruido a la gente que dice que eso tiene vicios de construcción. Bueno, pues Osiris de León dio la cara, que él es el presidente de la Comisión de Evaluación de Infraestructura del Estado Dominicano, y dijo que en cualquier momento, si tiene que venir una firma extranjera a hacer cualquier peritaje, que venga. Yo pienso que la mejor muestra de que esa obra está bien hecha es esa. Y luego, pues, la otra muestra es que el presidente ya hizo una montada de pruebas, se montó. Yo no creo que la gente alrededor del presidente puedan dejarlo que se monte ahí si ahí hay algún problema. Esa
Esa es la verdadera prueba, porque los Alcarrizos ayer estaban diciendo a los ciudadanos que no se montaban hasta que él se montara primero. Pero el presidente se montó, por Dios. El presidente se montó ya y se va a volver a montar el día, eso es lo que él tiene que hacer, el día 24. Lo que pasa es que nosotros somos papagayos. Nosotros repetimos todo lo que dice la gente. Pero por Dios, ¿en qué cabeza cabe que el presidente va a invertir el dinero que se ha invertido en esa obra y que no sirve? Aquí hay comunicadores incluso que se han dado a la tarea de chantajear grandes comunicadores, comunicadores reconocidos, incluso emporios comunicacionales se han prestado para atacar esa obra solamente porque no tuvieron participación en el pastel de la construcción y de la promoción de esa línea del metro. Y yo creo que eso así no se vale. Así no se vale. Porque nosotros los comunicadores, nosotros los periodistas, tenemos la legitimidad de la confianza de la población. Y no podemos prestarnos para que vaya a entrar en difamación una obra tan importante como es la línea 2C del metro. Para que tengan una idea, con la entrada en funcionamiento de esta línea 2C del metro se unen el municipio de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y el Distrito Nacional, con 35 pesos que creo que cuesta el boleto. Y hasta Semana Santa va a estar gratis a modo de prueba, para que usted como ciudadano vaya y certifique que esto está bien hecho, porque es como dice Ulises, ¿en qué cabeza cabe que se va a poner en peligro, por más corruptos que sean, que no estoy diciendo que lo sean, por más corrupción que haya, por más lo que usted quiera? Señores, estamos hablando de la vida de millones de personas que se van a transportar y que por sí ya se transportan en este, valga la redundancia, transporte público, y que ha resultado, porque por más críticas que haya, y no estoy hablando solamente de las acciones del gobierno del presidente Luis Abinader, sino desde la primera etapa de este transporte, que fue el metro que se hizo en 2012, si no me equivoco. 2009. En el 2009, perdón. Cuando se puso en funcionamiento este transporte público, que hemos visto todos los resultados que ha brindado. Nosotros vimos, Julio, por Dios, qué bueno que tú haces la mención del inicio del 2009 del metro. ¿Cómo se criticó eso, No, pero en el 2004 se inició la primera línea del metro. Se terminó en el 2009, o sea, estamos hablando de 5 años de construcción. Esta línea se ha tomado del 2022 hasta el 2026. Y se dice que se tiene todo el tiempo del mundo. Incluso vimos la crítica que hacía Danilo Medina de que este gobierno se tardaba demasiado para inaugurar las obras. Señores, de verdad, un teleférico, un metro que te va a comunicar, como dijo Julio, a toda la provincia de Santo Domingo, todo el gran Santo Domingo. O sea, no es una cuestión de que tú tú te vas a encaminar 3 kilómetros, no, es que te vas a conectar con la capital entera. En minutos, lo que te tomaba 2 horas. Lo que te tomaba 2 horas, 2 horas y media, te va a tomar 20, 25 minutos. Cuando por mucho. favor, no le hagamos el coro a las campañitas de inescrupulosos. Yo creo que la gente tiene que concientizarse sobre eso. Ya regresamos. Señores, como habíamos prometido, aquí estamos en la entrevista central de este espacio Habla País. Siempre es un honor conversar con él, primero porque su profesión es la de maestro. Siempre instruye, siempre orienta, siempre ilumina sobre las cosas de la vida, pero sobre todo vamos a hablar del tema magisterial, del tema educativo en la República Dominicana. Está con nosotros, como bien lo habíamos prometido, el profesor Radamés Camacho Cuevas, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. De más está decir que es profesor y también es secretario de Asuntos Magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, ¿qué más? Es diputado nacional, fue presidente de la Cámara de Diputados y pues ha tenido la decencia de dedicarnos un momento en su apretada agenda. Profesor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Yo en primer lugar quiero, Ulises, saludarte, y ya conozco a Julio Vargas, y aprovechar que en este Día del Amor y la Amistad, felicitar a todos los dominicanos y dominicanas
de todas las edades, porque el amor y la amistad no tienen edad, no tienen color, ni tienen día, pero este es un día especial. Y aquí, a tu disposición y a la disposición de Julio Vargas. Me alegra bastante, Ulises, yo te doy seguimiento, y cuando me llamaste, yo le dije a Zoe, le digo, agéndame eso, y en un momento llegué a tener mis dudas, digo, voy a poder cumplir. Y entonces aquí estoy. Le agradezco realmente. Le faltó Ulises en su presentación, ¿no? Poeta, profesor también. Sí, profesor. Y esa sangre de educador pues siempre aflora. Y pues yo pienso que debemos empezar de inmediato y aprovechar el tiempo con Camacho, porque son muchos los temas que tenemos que tratar con él. Profesor, está en el tapete lo de la fusión del MINER y del MESID. Quisiera saber cuál es su posición y que el público de Habla País pues se entere qué piensa el Partido de la Liberación Dominicana de este proyecto. En mi calidad de secretario de Asuntos Magisteriales del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y mi propia responsabilidad histórica como profesor, yo tengo que decir que ese es un adefesio, esa es una ofensa, ese es un golpeo a un triunfo que alcanzó la sociedad dominicana. Ese ministerio era una comisión, después se convirtió en un consejo, Consejo Nacional de Educación Superior. CONES. Y luego el CONES, y luego se adquirió la condición de ministerio. Las universidades, la educación superior, tener un marco regulatorio fue importante. Eso se ve como un triunfo de los profesionales, de los profesores de la educación universitaria. Nosotros no vemos una sola razón técnica que haya podido presentar el gobierno que asegure que esa fusión le va a producir mejoría en términos de tasa de retorno al sistema educativo dominicano. No la vemos. La esencia de la educación preuniversitaria es una, y la esencia fundamental de la educación universitaria y superior es otra. Son dos enfoques totalmente diferentes. La educación preuniversitaria tiene que ver con la familia, con la formación del niño, con la formación de los valores de la infancia. Y fíjate que es preuniversitaria, cuando ya nosotros adquirimos el grado de ir a la universidad, el ciudadano define qué va a hacer. Cuando yo fui estudiante del liceo, y usted también, que ya yo me gradué de bachiller, para la universidad, eso era para nosotros como cuando el muchacho y la muchacha eran adolescentes, que le daban su cédula. Entonces, ¿cómo va a ser? Yo creo que le presenten al país cuál es la razón, cuáles son los fundamentos técnicos. No hay un solo sector que se haya pronunciado. La Asociación de Dueños de Universidades, la Asociación de Rectores, el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros fijamos posición inmediatamente, no corriendo, no emotiva. La analizamos. Además, nosotros somos actores de la ruta de haber alcanzado ese grado. La Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras se pronunció, pero no fue un pronunciamiento que lo hizo sobre la base de la emotividad, sobre la base de los análisis y sobre la base de los estudios, y no le vemos razón. El presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, nosotros le hemos solicitado públicamente que retire ese proyecto, que no lleve más incertidumbre a la educación universitaria y mucho menos a la educación preuniversitaria, que de por sí tiene muchas debilidades que debemos seguir convirtiendo en fortaleza. Profesor, ¿y no se trataría, como se ha querido vender, de eficientización del gasto público? Yo pienso que es todo lo contrario. Andan detrás. No hay otra razón que no sea querer tomar los recursos del 4% para exactamente no aplicarlo correctamente, porque en la educación preuniversitaria hay déficits. No se aplica la evaluación de desempeño de 2017. Hay cientos de escuelas que están a medio talle, con 10 años, con 8, con 9 años. Yo le puedo mencionar el Liceo Mercedes Teve de Blanco de Salcedo. Tienen los niños y las niñas recibiendo docencia en la explanada de la funeraria municipal. No es que no se pueda impartir en algún momento, pero no ha habido catástrofe, la escuela está medio concluir. ¿Cómo tú le explicas a la nación que ahora tú vas a desviar los recursos del 4% para educación superior universitaria? La educación superior universitaria hay que fortalecerla, hay que inyectarle más recursos,
Pero el 4% no fue un invento, no fue el gobierno que lo determinó, fue una lucha que nosotros formulamos en la reforma educativa, en el marco del plan nacional, está consignada en la Constitución de la República Dominicana. El 4% del presupuesto o el 100% del gasto público, el que le sea mayor, el 4%. Eso no hay otra razón que no sea, como decía don Juan, en política hay cosas que se ven, cosas que no se ven. La que no se ve parece que es esa, porque no hay razón, no hay evidencia de nada. Debo confesar aquí que hasta los profesionales del área de la educación que son del PRM, yo tengo que decir que ellos no están de acuerdo con eso. Entonces, no hay razón para que el presidente retire esa... Profesor, yo le pregunto en ese orden entonces, ¿pudieran descuidarse incluso proyectos que están en cada uno de esos ministerios si esto sucede, si finalmente se fusiona? Acabamos de ver el nombramiento de un profesor amigo suyo como ministro del MESID. Incluso yo no creo que Rafael Santos vaya a prestarse para este tipo de maniobras. Digo yo, o sea, ¿peligrarían algunos proyectos de formación, de seguimiento, de investigación si esto sucede? ¿Cuál sería el resultado de eso darse? Yo debo pedirle permiso a Julio Vargas y a Ulises para felicitar a Rafael Santos y desearle éxitos en esas funciones. Es un reconocimiento al trabajo que nosotros valoramos bastante, que nosotros creemos es un reconocimiento. Rafael lo hizo bien en la ADP, lo hizo bien en Infotec. Ese hecho, presidente, de usted haber designado a Rafael Santos, es suficiente para que usted deposite en él, reafirme la confianza de fortalecer la educación preuniversitaria y que también él ayude a fortalecer, como lo hace siempre, la educación preuniversitaria. Los proyectos de educación universitaria van más allá que reconstruir un aula, van más allá que de hacer un seminario para evaluación de desempeño, van más allá que fortalecer la ley de jubilación y pensiones. Es crear las condiciones para el invento, para generar patentes, para generar inventos, para registrar, para crear software. Toda la confianza se pudieran ir a pique. Tanto en educación superior, ciencia y tecnología, como en la preuniversitaria. Presidente, no se case mal con la historia. Diríamos que se pudiera casar entonces con el infierno, porque es el antítesis de la otra frase. Sí, así como tú lo Nos espera un infierno en materia educativa. A mí, tú eres muy agudo. Tras ese nombramiento en el MESID, a mí me surge una duda que tal vez usted, con su visión de estadista, de político, de hombre de experiencia, ¿no?, en los temas nacionales, podría aclararme. ¿Qué sentido tiene nombrar un nuevo ministro en el MESID si hay planes de eliminarlo? A mí me parece, yo quiero creer que con esa decisión el presidente deja claro que el proyecto de la fusión no está para aplicarse. Porque Rafael Santos no hay que tomarlo como expiatorio, como chivo expiatorio, ni como excusa. Pues Rafael Santos se ha ganado, tiene sus méritos y ha mantenido el contacto permanente como yo, como Melanio Paredes, como María Teresa, como Cifero Cabral, como Hilario Jaque, como Eduardo Cuello, como Enrique de León. Mantienen el contacto permanente. La misma Mercedes Amador. Sí. Tú le marcas a Rafael Santos y te devuelves. La profesora Teresa. María Teresa la mencioné, yo la mencioné, sí. María Teresa, yo la mencioné de primero. Sí. Entonces, yo no creo que el presidente le pueda poner una condena y una sanción a Rafael Santos. Al contrario, nosotros lo vemos como la reafirmación de su confianza para que fortalezca el sistema de educación. Entonces no hay un rumbo marcado, no hay una estrategia definida, no se sabe qué es lo que se va a hacer con la educación. Bueno, en materia de educación preuniversitaria, las políticas de qué hacer a corto, mediano y largo plazo fueron definidas en el Plan Decenal de Educación. La visión estratégica y planificación que aún sigue vigente. Después el Plan por la Excelencia en la Educación. Y en la educación universitaria también están los planes ahí. ¿Qué hay que hacer con la capacitación y la actualización de los profesores? Bueno, tú tienes el IFO 2, tú tienes las escuelas de educación superior, tú tienes entonces un profesor que se graduó, Ulises y Julio,
Ya nosotros no tenemos profesores sin títulos universitarios. Cuando me gradué de profesor, ahorita en el 79, solo el 28% de los profesores teníamos títulos. Hoy nosotros no tenemos profesores sin título. Nosotros hicimos conciencia de la debilidad. Y en el marco del Plan Decenal de Educación se estableció 2 programas. Primera generación para ser licenciado a los que teníamos el técnico. Segunda generación para hacer maestría. Y entonces hoy tenemos profesores con licenciatura, con maestría, con doctorado. Pero la educación es estática, los contenidos son estáticos, cambian minuto a minuto. Entonces tú tienes la formación continua que se planifica del IFO 2. Y en educación superior también. Ya tenemos universidades por doquier. Tú tienes el Infotet que forma técnicamente, tú tienes los politécnicos. Vamos a fortalecer la educación técnica, la educación preuniversitaria, la educación técnica. Ya los muchachos que salen hoy de los politécnicos, ellos deciden si siguen a carreras universitarias, pues ya están saliendo listos para incorporarse al mercado laboral. Sí. Los muchachos hoy trabajan desde la casa. Sí. Yo despacho una serie de trabajos con mi secretaria de la casa. Yo hice una reunión ayer, viernes, en mi organismo político y todo lo trabajé con Zoila, mi secretaria, a través del teléfono, y le mandé a los vicesecretarios la información. Para yo venir para acá hoy, sábado, yo lo que hice fue cursar el celular con la ubicación que tú me mandaste, y aquí estoy, y lo están viendo los profesores porque yo le envié la localización por ahí. Yo no me reuní con ellos. Entonces tenemos que hacer hoy cada vez más vinculante la educación universitaria y la preuniversitaria con el interés social. Profesor, hay un tema que a mí en lo personal, y no soy maestro, me preocupa bastante. Hay condiciones en las que están laborando los maestros en las escuelas públicas que yo diría que es deplorable. Por ejemplo, un caso sencillo. El profesor Camacho se enferma y tiene la responsabilidad de 13, 4, 5 secciones. Camacho tiene que pagar un sustituto, no se puede enfermar. ¿Cómo es eso? ¿Por qué desde el Ministerio de Educación no se planifica la sustitución en situaciones de salud de los maestros? Otra cosa, también me preocupa el hospital de los maestros. Eso da pena y vergüenza. A mí que no soy maestro, me da vergüenza yo incluso pasar por ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué conoce el profesor Camacho? Primero del primer tema. Bueno, yo debo decirte que lo que tiene que ver con la licencia y con la pensión, eso está contenido en la ley nuestra. Y están los fondos en el IDOPRI. Está contenido en la ley 8701. ¿Pero y qué es lo que pasa que no fluye, sí, profesor? El profesor Rafael Félix, cuando yo fui presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, era encargado de asuntos sociales y está contenido en la ley. Y está contenido Rafael Agustín Burgos, que fue diputado por La Vega, sí, compartió conmigo, un gran diputado, médico. Está sí, que está al frente de IDOPRI. Y está establecido que el maestro solamente deposita su certificado médico en la dirección del distrito, y la dirección del distrito tiene que tramitarlo a la dirección regional para que la dirección del distrito inmediatamente envíe. Eso está ahí y hay que aplicar, están los fondos. Y el director de centro que le obligue al maestro a buscar un sustituto se expone a una demanda y una sanción, porque él es el que tiene que tener en banco de elegibles los posibles sustitutos, y se tienen, y los fondos están ahí y se reporta y se paga lo que tiene que proceder. Lo que pasa es que aquí hay una cultura muy fuerte de no aplicar las normativas. Tenemos ley, yo me la sé de memoria porque trabajé. Yo fui miembro de la comisión de ley, trabajé después en la 8701, estaba en el Seguro Social. Sobre la Seguridad Social. Sobre la Seguridad Social, Ramón Moreno trabajó con nosotros esa parte y está consignada ahí. Y lo que tiene que ver con el seguro médico, nosotros defenderemos y defendemos siempre. Hay que fortalecer el seguro médico. Yo recuerdo que me dijo un médico cuando estábamos trabajando con la complicidad de Belice, Melaño, Rafael Santos y demás, el establecimiento del
José Ayal, del seguro de los maestros, que no era lo mismo comprar salud que administrar salud. Y cuando aprobamos la ley 8701, muchos sectores querían que nosotros dejáramos el sistema nuestro, el seguro médico y el seguro de pensión y jubilación en el Instituto de Bienestar Magisterial. Sin embargo, la ley consignó que si al momento de entrar en vigencia el contenido de la 8701, un sector de trabajador o trabajadoras tenía un servicio que le fuera mayor que eso, lo podían mantener. Nosotros defendimos la existencia del seguro médico. Tenemos entonces los contratos con las clínicas privadas, servicios contratados, pero también tenemos nuestros propios hospitales, el seguro médico SENMA Santo Domingo y el seguro médico SENMA Santiago. La ADP, tengo informe a través del presidente de la ADP, el profesor Eduardo Hidalgo, está discutiendo con el ministerio la posibilidad de la construcción de un hospital, otro hospital en el Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo y uno en el sur. Y entonces está en esos planes. Pero hay que ampliar los servicios. ¿Hay un nuevo director? Sí. Está el ex senador Luis René Canaán, que a propósito debo felicitar al seguro médico que ayer viernes cumplió 44 años de existencia. Yo no pude asistir a la misa y aprovecho para excusarme con Luis René porque me habían fijado una reunión de mi organismo político, entonces ahí no podía faltar. Pero los compañeros de la ADP estuvieron allá. Y hay que fortalecer, porque esa es una de las conquistas fundamentales. Yo recuerdo que muchas veces el presidente Danilo Medina me ha dicho, la época donde se hace más importante la jubilación y la salud es cuando ya tú no estás, has perdido la posibilidad y tu fuerza para trabajar. Claro, ahí es que más se necesita. Cuando ya lo diste todo. Exacto. Por eso la atención a los padres y a nuestras madres es fundamental. De manera que yo asumo con mucha responsabilidad, Ulises y Carlos, el planteamiento de defender y fortalecer el seguro. Vámonos a una pausa, seguiremos conversando después de este breve mensaje comercial con el profesor Radamés Camacho. Ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía con Habla País por Megavisión Canal 2. Conversamos con el profesor Radamés Camacho y es hora de entrar al tema político y quiero iniciar hablando de la reciente reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ya en la pasada semana, si se quiere. Y también una pregunta que me ha hecho darle vueltas en la cabeza desde que me enteré. ¿Por qué dejar fuera de esta plancha de presidenciables o de aspirantes a la candidatura presidencial del PLD a Gonzalo Castillo, luego de que inclusive se hicieron actos públicos llamando a esta candidatura? Bueno, el jueves pasado, y ya hoy es sábado, el comité político se reunió, una reunión bastante positiva, bastante productiva, y entonces nosotros analizamos ahí, como siempre hacemos, el contenido del accionar político, y justamente conocimos ahí informe del presidente, del secretario general, en relación a las aspiraciones que han manifestado compañeros de alcanzar la precandidatura para buscar la candidatura presidencial, que es lo que manda la ley. En materia de definir los aspirantes a precandidatos, la ley no es vinculante. No. Eso se deja a la soberanía que por mandato constitucional tienen los partidos. Es decir, los partidos tenemos facultad para definir a la luz de nuestra propia soberanía en qué momento definimos los aspirantes a precandidatos. ¿Cuándo es vinculante la ley 3319, que a mí me tocó ser el presidente de la Cámara de Diputados cuando se conoció la ley? La ley establece que en el 27, un año antes, la Junta Central Electoral, en coordinación con la dirección de los partidos, define, aplicando la ley, quiénes serán sus candidatos a la presidencia de la República. Nosotros no hemos definido el listado. Recibimos ahí la expresión de los que aspiran a que el Comité Central los conozca, porque es el Comité Central el que tiene la facultad y la calidad para definir quiénes serán los aspirantes a precandidatos. En una consulta interna a la luz de la jurisdicción de la soberanía partidaria,
nosotros vamos a definir quién será él o la compañera que presentaremos como precandidato en el 27. Hasta ahora han manifestado en el seno del comité político, y el comité político que convocó al comité central para el día 22. Ahí está el compañero Francisco Javier García Fernández, ahí está el compañero Francisco Domínguez Brito, está el compañero Abel Martínez, está el compañero Charles Noé Mariotti Tapia, el compañero Ramón Ventura Camejo envió una comunicación porque ya no está en el comité político, y el comité político entonces acogió su petición para ser llevada al comité central. Lo de Gonzalo Castillo, compañeros han manifestado y se produjo una reunión de compañeros en la que se anunció que pero Gonzalo no ha enviado una comunicación al comité político, ni él lo ha ido a manifestar. Entonces, si de aquí al 22 el compañero lo envía, el comité central lo conoce y valora y toma la decisión. O sea, que no es que el PLD le ha dado bola negra a Gonzalo. No, pero no a nadie, ni le ha dicho, y todo lo que puedan presentarse, y todavía en el 27, de aquí al 27, porque la Constitución y la ley de la derecha, de ninguna manera, nosotros no tenemos primero calidad, y mucho menos Gonzalo Castillo es un ciudadano que goza de una alta valoración por todos los miembros del comité político, y en mi caso particular, a mí me tocó coordinar la campaña en las 4 provincias, Barahona, Bauruco, Independencia y Penal, gané las 4 con él, y gané la interna también. Y Gonzalo es un ciudadano que goza de mucha valoración. Profesor, a la luz del 2028. Lo que sí le debo decir es que el PLD está preparándose para ganar las elecciones. Mire, nosotros vamos mañana para Barahona con el presidente Danilo Medina. El multiuso de Villa Central va a temblar mañana. Ya están listas, están creadas todas las cosas, están convocados todos los compañeros de Villa Central, de Vicente Noble, de Cabral, de Polo, de Salinas, de La Ciénaga, de Paraíso, de Cachón, de Boca de Cachón, de Palo Alto, están convocados, y los profesores están en primera fila ya bajo la coordinación de la maestra América Félix, de la compañera Rudy Méndez Ñiñín. Esos muchachos están entregados, porque ese eslogan de que con el PLD se vivía mejor, los maestros lo están sintiendo. Bueno, pues mire si está al tanto de la dirigencia y de la militancia, que le mencionó como 25 nombres rápidamente el profesor Camacho. Sí. Eso dice mucho del conocimiento. Walter Piñero, Jerry Acosta, Nazario. A mí me consta. Contrario a lo que se dice en la otra casa. Bueno, en la otra casa solamente, profesor, ¿cómo está usted? Mire, justamente, profesor, quiero que me dé su posición, porque a Leonel Fernández lo mandaron a guayar la yuca. Y bueno, primero lo hizo el presidente del partido, Danilo Medina, en sus palabras, obviamente, diciendo que el PLD va a llevar su candidato. El PLD va a llevar su candidato presidencial y habrá que apoyar al PLD y no a la Fuerza del Pueblo. Partiendo de las posibles alianzas que dijo el presidente Fernández que habrían para el 28. Exacto. Y de la realidad política que tienen ambos partidos en este momento. Exacto. La política de alianza están incluso normadas en nuestra legislación. Sí. Y están incluso establecidas en la cultura política de la República Dominicana muy fuerte. Alianza en los sindicatos, alianza en las empresas, alianza en las cadenas comerciales, están dadas. Ahora, a la mesa de alianza, tú tienes que ir, como digo yo, con tu pasaje en los bolsillos. ¿Cuál es el pasaje de un partido que va a una mesa de alianza? Atención, Leonel Fernández. Una estructura fuerte, como la tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Solo el PLD tiene una estructura en los 4 puntos cardinales. Desde Castañuela de Montecristi hasta La Peñuela de Barahona, desde Nisibón hasta Dajabón, desde Puerto Plata hasta Puerto Plata, del distrito municipal de la Altagracia en Pedernales hasta la Altagracia, el PLD tiene su estructura. Y yo te puedo decir... ¿Sigue intacta, profesor, esa estructura? Mucho más fuerte. ¿Y los que se han ido, que se han juramentado con Leonel Fernández? Ulises, oye, usted no se imagina. ¿Son del PLD realmente esos que pasan? Hubo una pérdida sensible. Mire, en Barahona. Yo mandé a imprimir el formulario de formación de comité de base, que ahora es electrónico, ahora tú por ahí digita. Y yo imprimí 2 resmas, porque le estamos entregando
a cada lugar que nosotros vamos al trabajo magisterial le estamos entregando. Creo que en la oficina me quedan 10 ejemplares. La cantidad de gente que se está organizando, eso no tiene punto de comparación. El compañero Mayované Escoto Vázquez, que es el secretario de organización, tiene un equipo, eso no alcanzan. Y nosotros estamos juramentando donde quiera, cada vez que Danilo va a una provincia. Miren, mañana va a juramentar en Barahona. Va a juramentar en Barahona. No, hombre, tú dices que se fue. No, hombre, no se lleven de eso. Dígale que me mencionen los nombres. A mí, que me lo mencionen a mí, que fui que monté la estructura allá con el doctor Eddie Mateo Vázquez, con Víctor Terrero, con Peña Rubio, con Carlos Florián, con Fefelo García, con Carlos García, que yo fui que monté esas estructuras. No harán falta los que se fueron. Yo sería un irresponsable si digo que no hacen falta, pero a nosotros nos sobra gente, es que todos los días estamos ingresando gente. Oiga, no es fácil reunir 300 gente en un lugar que se llevan 300 gente. 300 gente, es una multitud. Se lo dice un ciudadano que ustedes conocen bastante. A mí no me pueden contar la película. Yo sé cuánta gente va a llevar el magisterio a la asamblea de mañana. Yo sé cuánta gente va a llevar Jerry de Boca de Cachón. Yo sé cuánto va a llevar la profesora Ñiñín de Vicente Noble. Yo sé cuánto va a llevar Carlos Enio de Ciénaga. Yo sé cuánto va a llevar Margarita Segura de Villa Central. Porque nosotros podemos decir, ahora mismo yo puedo marcar el teléfono, América, entra en línea. Todo este programa lo están viendo los profesores de los 4 puntos cardinales. Sí. Porque nosotros tenemos la estructura magisterial y el PLD es un partido fuerte. Entonces, a la mesa de alianza, ahora nosotros no podemos ponernos a pensar en alianza, estamos trabajando duro, fortaleciendo nuestras estructuras, ahora a la luz de las resoluciones del 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez, Dios lo tenga a su lado, con la nueva línea organizativa y electoral, organizando los miembros del PLD por recintos electorales. ¿Qué son los recintos? Por ejemplo, la Escuela Benito Juárez, que es el recinto donde yo voto en Cristo Rey. Ahí funcionan varios intermedios. Yo pertenezco al José Martí B, y en el José Martí B yo pertenezco al comité de base 1412. Entonces ahí yo ejerzo el voto. En ese recinto hay un comité intermedio que se llama José Martí B, y entonces ahí estarán los comités de base. En eso estamos nosotros. ¿Alguno de los aspirantes a la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno, amén de que Abinader no será candidato, le causa especial preocupación al PLD, o son todos igual de fácil de derrotar? No, a nosotros no nos causa preocupación ningún candidato que pueda presentar el Partido Revolucionario Moderno. Ahora, ellos saben que la pelea es con nosotros. A nosotros sí nos causa preocupación lo que está viviendo el pueblo dominicano. El pueblo dominicano está comprando los huevos caros. El pueblo dominicano está comprando los plátanos caros. El pueblo dominicano está comprando el azúcar cara. Los programas de medicina de promesas se cayeron. La esperanza que el presidente Danilo vendió a través de la visita sorpresa, eso se ha caído. El sector agropecuario está en el suelo. Ese eslogan que tú escuchas de Puerto Plata hasta Monteplata, de Sibón hasta Dajabón, de que con el PLD se va mejor, es que tú sientes, tú vas a las esquinas donde limpian los zapatos. Lo que estamos diciendo, profesor, es que con o sin el pueblo dominicano está esperando que fijen las elecciones. ¿Quieres que te diga lo que me dijo una señora allá en Moca? Presidente Camacho. Digo, ¿y por qué usted me dice presidente Camacho? Sí, porque yo le veo a usted que usted era presidente de la ADP, presidente de la Cámara de Diputados, sí. ¿Y ustedes no pueden adelantar las elecciones? Digo, no, un momentito, aquí hay una estabilidad democrática fuerte. Ahora, dígale a su vecina. Ya los vecinos míos lo saben. Señora, aquí la gente perdió la forma de reír. ¿Ustedes sintieron la Navidad? Una señora me preguntó, ¿y la Navidad ya la propusieron? ¿Usted ve que hoy es día de San Valentín? La gente no se siente en eso. La gente no vio la funda en diciembre. ¿Y a qué se debe, profesor? Bueno, porque este gobierno, como yo he dicho muchas veces, ellos no sabían para dónde iban, pero se montaron en una guagua y creen que ya llegaron. Señores, 2.300 millones de pesos más, el 52% de la deuda del Producto Interno Bruto se está llevando para pagar. Profesor. Y la inversión de capital que hay en el presupuesto, la bajaron. Y así se avanza. Profesor, mire, se nos acaba el tiempo, pero un mensaje final
Abinader dice que el Google está ahí y que le recuerda a la población dominicana lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Sí, el Google, presidente, está ahí, que ustedes se comprometieron y le pintaron al país que iban a producir un cambio. Y dice un exdiputado, amigo mío, de Monseñor Noel, él era diputado conmigo y él viajaba todos los días, que cuando un vehículo está en marcha a buena velocidad y tú le pones un cambio, se destruye la transmisión. Y eso es lo que han hecho. Google está ahí, que con el PLD se compraba el arroz a 30, 35 pesos, que se compraba a 27 pesos. Pregúntele a los habichueleros de allá de San Juan, de Vallejuelo, pregúntele, señor presidente, a Google, si los cebolleros de aquí de Nizao y de Baní están, pregúntele a los que venden la papa, pregúntele a los cebolleros de Constanza a través de Google si están recibiendo, pregúntele a los que venden plátano. Profesor, muchas gracias. Señores, queremos agradecer al profesor Camacho por compartir con nosotros este espacio que ha sacado de su agenda, ¿no?, para orientarnos. Gracias, profesor Camacho. A ustedes las gracias también por estar con nosotros en este espacio Habla País. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Habla País. Habla País.